Buenas, ¿cómo andan? Bueno, una vez más utilizando este medio, ahora para poderles hacer llegar las propuestas que vamos, o que en realidad estamos llevando adelante en estas recorridas que se van dando, que obviamente en este marco de la campaña requieren un apriete del paso para poder llegar a toda la población. Hay algunas cositas que nos fue dejando la pandemia, que es la digitalización, que es la manera de comunicar que ha mutado, que ha explorado algunos o ha trascendido unas fronteras que por ahí algunos años atrás no nos tenía acostumbrado. Pero bueno, de esta manera los radicales de Necochea, y en este caso en mi persona como candidato a intendente de la UCR dentro de Juntos, fuimos caminando durante toda la semana contándole a los vecinos y a las vecinas del distrito las propuestas que teníamos para paliar la crisis económica que está atravesando la Argentina, de la cual lastimosamente la provincia de Buenos Aires y Necochea no es ajena, y que estamos convencidos que desde el municipio hay mucho para hacer. Y en el caso particular, mientras vamos viendo cómo se va sumando la gente y cómo van pretendiendo escuchar lo que tenemos para decirle, al cual voy saludando y agradeciendo la participación, tenemos mucho para hacer desde el distrito de Necochea, como les decía, respecto del área de producción, que lamentablemente vemos como día a día la gestión local la va descuidando, acumulando áreas que poco tienen que ver, y que vemos cómo el orden de prioridades se está alterando. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros nos encontramos atravesando una crisis económica donde vemos que en Necochea el motor de esta economía es las MIPYMES, como vamos a hablar ahora con un gran amigo, con Pedro Spondaburu, que fue secretario de Desarrollo Económico y Territorial de la localidad de Tandil. Seguramente los necochenses en algún momento hemos pasado por esta vecina localidad y vemos cómo día a día va transformándose, va mejorándose, va explorando nuevas alternativas para el turismo, para el comercio. Y lastimosamente vemos cómo Necochea sigue anhelando o sigue basándose en aquella nostalgia de la Necochea de los 70. Y en el caso particular vemos que el motor de nuestra economía local son las MIPYMES, las micro, pequeñas y medianas empresas, que obedecen a dos grandes polos productivos. Uno es el modelo agroexportador y el otro está directamente relacionado con el turismo. Bueno, lastimosamente hemos visto cómo la gestión actual ha pretendido que el turismo se confunda con la producción, que el turismo no tenga la posibilidad de opinar. Y con las distintas reuniones que hemos tenido a lo largo de esta semana, que muchas han estado relacionadas con el modelo agroexportador, también hemos visto cómo se están de a poco metiendo en lo que era el ente vial rural, hoy ente vial solamente, y tampoco tiene muchas ganas de que opine el sector agropecuario. Nosotros creemos que Necochea necesita una planificación estratégica. Nosotros creemos que esa planificación estratégica tiene que venir de la mano de la incorporación de nuevas tecnologías. Esa planificación estratégica tiene que necesariamente partir de la participación ciudadana. Esa planificación estratégica tiene que tener consenso. Y vaya si nuestro amigo Pedro en Tandil, en Rauch, en Lobería, porque también ha asesorado distintos municipios de la quinta sección electoral, no han tenido distintos escollos para poder alcanzar esos consensos, pero hemos visto cómo los emprendedores se han sentido a gusto con las distintas estrategias asumidas desde el municipio y cómo ha ordenado esas prioridades para que, en el caso particular de Necochea, que tenemos un presupuesto de 12.208
12.000 millones 208 771 648. O sea, estamos hablando de un presupuesto de más de 12.000 millones y que tenemos un presupuesto para producción que no llega a los 25.000 millones. Bueno, evidentemente hay algo que se está trastocando y hay algo en las prioridades que está desordenado, y eso lo venimos viendo en las distintas áreas en las cuales nos vamos moviendo. Nosotros creemos que hay ejes de campaña que no los podemos esquivar, como la economía, como la salud, como la seguridad, como el escenario para nuestros jóvenes, y de todo eso ya rápidamente voy a intentar invitarlo a Pedro, que obvio tenemos que ir tratando de entender si Pedro, que creo que lo vi, que ahí se fue sumando, quiere. Ahí vemos cómo van saludando a algunos amigos de Lobería, que está bueno que se sumen porque también pueden ir comentando sus experiencias. Lobería, tenemos la suerte de que hoy se encuentra con un gobierno radical y que ojalá siga en ese sentido, pero más allá de la cuestión partidaria, vemos que Lobería no para de crecer, no para de generar empleo genuino, y hoy tiene un horizonte que tiene mucho que ver con sus jóvenes, con la posibilidad de tener una universidad. Así que ahí ya vamos a invitar a unirse a Pedro Espondaburu, que como les decía es magíster en desarrollo territorial, pero a su vez en Tandil. Así que si me está por ahí viendo mi amigo, ahí está la pantalla partida, y rápidamente nos vamos conectando con este maestro. ¿Me estás escuchando, Pedro, por ahí? Yo sí. ¿Ustedes me escuchan bien? Te escuchamos perfecto. En realidad que te estoy escuchando soy yo, y la gente que se va sumando al vivo va a empezar seguramente o a hacerte alguna pregunta o a hacerte algún comentario. Esperemos sean buenos, porque todos conocemos de tu capacidad en la gestión, y seguramente van a ir contestando en ese sentido. Pedro, mirá, no sé si vos me estabas escuchando, yo iba un poco contando sobre lo que versaba nuestro andar, nuestro derrotero, y lo que viene pasando en Necochea, y rápidamente hablé del planificar y el de ordenar las prioridades. Obviamente toda plataforma hoy no puede esquivar la crisis económica que padece la Argentina, que Buenos Aires no es ajena a la misma, y que bueno, Necochea, siendo parte de esta Argentina, la está padeciendo. Así que le quiero contar a la gente que tuvimos la posibilidad de contactarnos con vos, que tuvimos la posibilidad de empezar a trabajar sobre herramientas, sobre programas, sobre proyectos, para poder desde el municipio hacernos cargo o hacernos eco, por lo menos, de esta angustia que hoy tienen los vecinos, que se llama crisis económica y que la Argentina cíclicamente la vive, pero que vos seguro has atravesado alguna en algún otro municipio anteriormente, y sabemos y conocemos que le has dado respuesta. Así que un poco que nos cuentes la experiencia que has desarrollado en Tandil, con ese acompañamiento a las MIPYMES. Sin duda nosotros lo tenemos, y que quien nos está escuchando puede meterse en www.damianunivaso.ar, que es la página que vamos a estar dando a conocer cuando nos encuentren en las recorridas acá en Necochea, y ahí van a ver esto que seguramente Pedro les va a contar sobre el acompañamiento, sobre el fortalecimiento y el fomento de los emprendedores locales, que son el motor de nuestra economía. Y como yo les contaba un poco a los que se fueron sumando antes de que te sumara vos, que todos tienen un origen en estos dos polos productivos que nosotros tenemos en Necochea, que son el sector agropecuario y el turismo. Y si no tienen un origen, están directamente relacionados porque sus servicios tienen de alguna manera algo que ver con estos dos grandes polos, y que bueno, lamentablemente la gestión actual está mirando para el costado en ese sentido. Pero bueno, te agradezco primero la presencia, y segundo que empecemos a charlar sobre estas propuestas que tienen que ver con el acompañamiento del
fomento de las MIPYMES. No, el agradecido soy yo, Damián. Para mí es una oportunidad llegar a ustedes y a la gente que está interesada en estos temas. Y sí, yo te escuché desde el principio y claramente coincidimos en la visión, porque en la Argentina, por ahí, no todos están enfocados en el tema o tienen la posibilidad de saber que el 99% de las unidades productivas son micro, pequeñas y medianas empresas. Pero hay un dato que para mí es más significativo todavía, que es que de ese 99%, el 84% son microempresas. Y bueno, Perdóname, Pedro, por ahí para los que nos están escuchando, microempresas, estamos hablando de empresas de menos de ¿cuántos empleados? sí, la variable de corte a nivel internacional para establecer lo que es una microempresa es cuando en una unidad productiva trabajan hasta 5 personas. Bien, bien. Entonces, tenemos que pensar que la representación más grande de unidades productivas en la Argentina es esa. Y eso, ese universo tiene características comunes, problemas comunes y necesidades comunes, ¿sí? Entonces, yo creo que no se puede pensar en una estrategia de desarrollo económico territorial si no estamos conociendo esta realidad. Porque es casi imposible que la Argentina tenga esos guarismos si en Necochea no pasa más o menos lo mismo, digamos, ¿sí? Exactamente. Independientemente de que en Necochea hay empresas grandes, hay conglomerados agroindustriales, hay un puerto, tiene características especiales, pero la inmensa mayoría de las unidades productivas deben estar en ese esquema, o a lo sumo pasarán a ser una pequeña o una mediana, ¿no es cierto? Entonces, lo primero que quiero decir es que cuando hablamos de desarrollo económico territorial, no tenemos que pensar en políticas nacionales o provinciales que se deslocalizan en un territorio local. Porque eso, en términos bien técnicos, son políticas regionales, se llaman. Porque vienen de arriba, vienen de los estamentos superiores del Estado, por ejemplo. Cuando hablamos de políticas de desarrollo territorial y particularmente de desarrollo económico territorial, tenemos que pensar en la movilización y en la participación de los actores del territorio. Y acá quiero hacer una aclaración porque a veces no nos queda claro, es que es obvio que un gobierno local va a tener su proyecto político y sus políticas públicas. Pero esas son políticas de gobierno y están garantizadas. Lo que no necesariamente quiere decir que sean políticas de desarrollo. Porque yo entiendo y estoy convencido que una política de desarrollo tiene al gobierno local como un actor preponderante, central e importante, pero no es el único actor. Es decir, una buena política de desarrollo económico territorial fundada en la gobernanza, en una gobernanza moderna, implica la participación del sector privado en el diseño y en la ejecución de la política pública, ¿sí? Y yo creo que ya es tiempo de que en los territorios locales seamos capaces de diseñar y ejecutar políticas con la participación del sector privado. Porque una pregunta sencilla sería, ¿por qué un sector privado de actividad económica, cualquiera sea el sector, se va a sentir partícipe y contenido en una política o en diseños de estrategias para las que no han sido convocados ni han sido escuchados? Entonces, por eso cuando yo hablo de la participación y el consenso, la necesidad de no depender de los iluminados que nos quieren venir a decir cómo desarrollarlo, sino la importancia de tener un ida y vuelta constante con nuestras empresas. Yo justo te escuchaba hablar un poquitito, Pedro, y vengo de tener una reunión con el gerente de Toledo, donde tienen
90 empleados, entre el local, o sea, el supermercado grande, la 75 y 58, y el del centro y la playa. Pero el común es lo que vos decís, son esas empresas de menos de 5 empleados. Sí, por supuesto que el hecho de que no perdamos de vista la inmensa cantidad de empresas que están en la categoría micro, no quiere decir que no tengamos políticas para las otras más grandes, porque yo todo lo que voy a decir ahora lo voy a decir pensado en mi pyme, micro, pequeña y mediana, digamos. Exacto. Eso tiene que quedar claro. Pero Bueno, también tenemos que pensar digo, en ahorrarle tiempo a las grandes empresas. no, ni hablar, ahora lo voy a plantear claramente. Bien, Entonces, yo creo que tenemos que ir hacia un modelo de coparticipación en el diseño de las estrategias, sector público, sector privado, porque el gobierno ya está en el gobierno y ya tiene la posibilidad de impulsar sus propias políticas. ¿Qué son políticas de exacto. gobierno? Ahora, cuando pensamos en políticas de desarrollo, tenemos que pensar más en mediano plazo, en cursos de acción que sean sostenibles en el tiempo, aunque cambien los gobiernos, digamos, ¿no? Así que ese primer comentario. Segundo comentario, yo creo que hay como tres ejes que tendríamos que tener en cuenta en una estrategia de desarrollo económico territorial, por decirlo en marco conceptual. Primero, la visión estratégica, a la que vos hiciste referencia al principio. Un gobierno no puede estar siendo un partener coyuntural de las cosas que le pasan, digamos, que el entorno le genera. No puede estar atajando trompadas todo el tiempo, digamos. Tiene que tener, un gobierno y un territorio tienen que tener una estrategia y una visión de mediano plazo. ¿Sí? Yo ahí creo que sería sumamente interesante impulsar o planes estratégicos sectoriales de corto plazo. No estamos pensando como se pensaba antes en 10 años, porque la velocidad de los cambios es tan alta que por ahí tendríamos que trabajar planes de corto plazo con la participación del sector privado, que bien podrían ser sectoriales, o si no queremos hacer un plan tan estructurado, podemos establecer una agenda estratégica sobre la temática. Yo, no sé, en mi experiencia, en Tandil impulsamos 5 planes estratégicos sectoriales, uno de turismo, uno de agroindustria, uno de comercio y uno de soft y biotecnología. ¿Por qué respetaba eso el entramado sectorial empresarial de Tandil? Pero bueno, se pueden Exacto. trabajar agendas con la realidad que tiene Necochea y hacerlo participativo. Digamos que los actores de la... Nosotros planteamos eso Sí, porque creemos que hoy el empresariado un poco se va abriendo camino en Necochea a raíz de la voluntad propia, y creemos que hay una cuestión que debería resolverse. Viste que yo lo he hablado muchas veces con vos, Pedro, que creo que cuando los empresarios intentan determinar la visión estratégica de los funcionarios, o cuando los funcionarios pretenden decirle cómo tienen que llevar adelante su negocio, ahí es cuando empiezan los problemas. Entonces, es fundamental que el Estado tenga políticas públicas no sé si, como vos planteás, no tan a largo plazo, porque la realidad hoy no nos deja pensar eh, a más allá de 10 años, tal vez, por cómo va evolucionando la tecnología, pero sí es fundamental que el Estado tenga un norte y que los empresarios lleven adelante sus negocios en base a ese norte. no, seguramente. Además, la Argentina tiene un problema cultural tremendo que los planes suelen ayudar a mitigarlo, que es que somos como sociedad millonarios en diferencias vanas, nos peleamos por cosas que no siempre son significativas y a veces por todo, y pobres en acuerdos mínimos. Y en Exacto. realidad las diferencias están garantizadas, porque cuando tenemos una elección cada 2 años, cada uno va y vota lo que quiere y nunca nadie va a dejar de pensar lo que piensa. Digamos que eso está garantizado. Lo que no está garantizado como sistema y como práctica cultural son los acuerdos. Entonces hay que trabajar acuerdos mínimos con los sectores. Porque hay una cosa que yo creo que es totalmente indiscutible. ¿Cuál es el actor que va a generar más riqueza y más trabajo y más empleo en los entornos de los territorios locales si no son las empresas?
Entonces, una primera cosa en la que tenemos que pensar es en procesos de creación, de fomento y creación de nuevas empresas, porque es la única unidad que nos va a generar nueva riqueza y nuevo empleo. Y muchos creen que cuando uno dice esto, dice, ahí está pensando en el emprendedor individualista y todo eso. Y no, cuando yo digo nuevas empresas, digo eh, empresas unipersonales, digo sociedades anónimas, digo cooperativas, digo nuevas formas asociativas. Digamos, a nosotros nos sirven todas. Ahora, lo que Exacto. no podemos hacer es no pensar en un espacio y en una política pública de creación de nuevas empresas. ¿Por qué? Voy a dar dos ejemplos para que tengamos en cuenta, tres ejemplos para que tengamos en cuenta por qué este es un problema para la Argentina. Chile tiene 50 empresas cada 1000 habitantes. Uruguay tiene 35. Argentina fluctúa entre 14 y 20. Eh, realmente tenemos que pensar en una estrategia que fomente la formación de emprendedores y la creación de nuevas empresas, porque es Exactamente. lo único que nos va a ayudar a salir de esta situación. En la línea que ya dije, y creo que esa tiene que ser una política muy clara de un gobierno local para todo un territorio local. Y voy a decir algo, porque a mí me parece central, como lo dije ya, tener en cuenta la opinión del sector privado. Pero si nosotros le preguntáramos al sector privado cuáles son los principales problemas que tienen, yo estoy casi seguro que nos van a decir, y el costo del dinero, la inflación, el costo de las cargas sociales, la industria del juicio, y tienen razón. Ahora, es muy probable que no nos digan que hacen falta espacios institucionales permanentes de formación de nuevos emprendedores. Y esa es una obligación del sector público que tiene la responsabilidad institucional de garantizar un espacio de formación de emprendedores para que después haya más empresas que puedan generar más riqueza y más empleo. No hay misterio. El Estado ya no va a Exacto. generar más riqueza y más empleo, está clarísimo. No hay, todas las empresas de las que es titular generalmente no tienen un buen funcionamiento y generalmente suelen ser deficitarias. Entonces, esto para mí es un principio central. Y quiero seguir con algo más. Eh, Uno de los problemas que hay, que vamos a suponer que el Estado impulsa una política pública a escala local y tiene éxito en la generación de nuevas empresas y de más empleo, pero hay un periodo crítico que va entre los 2 y 3 años en el cual la tasa de mortalidad de las empresas nacidas nuevas es muy alta. Entonces no alcanza con el impulso de la creación, de formación de emprendedores y creación de nuevas empresas. Hay que institucionalizar programas de fomento de micro, pequeñas y medianas empresas en los territorios locales que tengan mecanismos específicos de ayuda a las que ya están y a las nuevas que ya nacieron para que no se nos mueran en una alta proporción. Y bueno, ¿y eso qué quiere decir, Pedro? Y eso quiere decir que hay que hacer una ordenanza, que fue lo que hicimos en Tandil en el 2006, tipificando el sector y dándole un régimen especial de habilitación que incluya una ventanilla única de trámites, donde venga el emprendedor y la pequeña empresa al municipio y una o dos personas especialmente entrenadas lo atiendan en la Secretaría de Desarrollo Económico o de Producción, como se llame, y le hagan todo el trámite por adentro del municipio. Que el emprendedor no tenga que ir área por área donde le digan 5 cosas distintas, no le dejen nada claro y pierda una cantidad de tiempo y escuche criterios diferentes de distintas áreas de un mismo gobierno y pierda tiempo y esfuerzo. Y eso tiene que ver con la capacidad de gestión de un gobierno local. Entonces yo creo que Exactamente. la primera cosa, Perdóname, tiempo y esfuerzo que puede estar dedicándoselo a su emprendimiento o a su comercio. por Sí, que quede claro, porque eso también es lo que venimos proponiendo nosotros, ventanilla única y régimen especial de habilitación. sí, eso es la ventanilla única horizontal para los trámites en el municipio, pero pensemos cosas como, por ejemplo, también las empresas, al estar en un modelo de Estado federal, tienen que hacer trámites en provincia y tienen que hacer trámites en nación. Entonces, esa ventanilla única del municipio los tiene que ayudar también a facilitarle los trámites en provincia y en nación y explicarle cómo funcionan, porque muchas veces no está la información disponible o no se entiende bien o es compleja,
o la posibilidad de acceso no es tan sencilla. Entonces esa ventanilla de doble dirección horizontal y vertical en el municipio ya no se tiene que discutir más. Tiene que ser un Y el hecho. seguimiento del trámite, Pedro, el seguimiento del trámite también, perdóname ahí, Sí. porque ayer estábamos en Ecológica. Ecológica es una empresa de triple impacto acá en Necochea, que reciben el residuo sólido, perdón, el residuo que fue separado en origen y que después lo procesan. Y me decían, nosotros necesitamos de una incubadora, necesitamos de una institución que me recepcione, ¿sí? Y que me brinde la posibilidad también de esto, ¿viste? Es decir, de que presentamos el proyecto, el programa para poder conseguir aquella máquina, por ejemplo, en los planes provinciales, como vos me manifestás, y que tengan la posibilidad de ellos seguir dedicándose a lo suyo mientras el trámite sigue su curso en provincia o en nación. Sí, sí, absolutamente. Hay un ejemplo que para mí es paradigmático en este tema de los trámites en los niveles superiores del Estado, que es la habilitación de los establecimientos productores de alimentos. Exacto. Es decir, ¿cuál es la verdad? El productor en el campo o en la ciudad suele tener, cuando quiere tener una sala, suele tener un pequeño espacio y la arma como puede, ¿sí? Y entonces después quieren meter eso adentro del formato de ley que le pide la provincia. Y es imposible meter una realidad física, si la hiciste mal, en un formato de ley que le pide la provincia. Entonces van a bromatología municipal. Y bromatología, y mucha gente no lo sabe, no tiene una sola competencia en el tema de la habilitación del establecimiento elaborador. ¿Sí? Entonces, hay un área en la provincia que es la que maneja qué croquis de fábrica hay que hacer según el tipo de producción. Y entonces, un rol que tiene que cumplir. La provincia no está desconcentrada y no está descentralizada, y este es un error que tiene 40 años de democracia. Entonces, van y le preguntan a bromatología, y bromatología los ayuda de gauchada, pero no tiene competencia. Exacto. Es la provincia la que tiene la competencia. Entonces, ¿qué tiene que hacer el municipio en el área de producción para mí? Y tener un contacto directo. Ahora se hace por una página, pero tenemos que tener un contacto directo con fiscalización sanitaria de provincia, tener claro, pedirle un croquis y acercarle el croquis que le van a aprobar de provincia al productor, para que no haga una inversión y construya cosas que después no son aprobables. ¿Sí? Entonces, ese es un ejemplo que doy, que se podría hacer tranquilamente. Otra cosa Mirá, que creo esperá, que... que justo te corto porque ahí nos está hablando Ricardo Fernández. Ricardo es un comerciante que estuvimos visitando y que bueno, que siempre es conocido, tiene una una cadena de kioscos y despensas y almacenes en Necochea que se llama Dulcemar. Tiene uno en la 81 y 8, tiene otro en la 59 y 32, y me dice, imagínate que acá en Necochea realicé una habilitación permanente y sin darme cuenta me hicieron una provisoria por 3 años para luego tener que presentar todo nuevamente, incluyendo trámites, pago, etcétera. La burocracia en nuestro municipio es muy grande para algunos. Bueno, es un poco lo que veníamos contando, esa ventanilla única, en donde no tengan ellos más que preocuparse por alcanzarle la documentación al Estado y que el Estado pueda resolverle los problemas y ellos dedicarse a su comercio. Sí, y tratar de acortar los plazos, hacer habilitaciones express cuando así lo amerite, y pedir cosas razonables. A veces se piden cosas que no son razonables por sectores, porque se hace una ordenanza y se le pide a todos lo mismo, y no son todos lo mismo. Ni tienen... A mí me pasó, en Tandil había empresas en el parque industrial que le pedían el certificado de bombero y le pedían una instalación vinculada a incendios, contra incendios, digamos, y la empresa esa no tenía ninguna etapa de su proceso que podía llegar a estar vinculado con eso. Entonces, bueno, digo, tiene que haber un tratamiento, el sistema, la ordenanza, tiene que prever las circunstancias particulares de los casos, ¿sí? La Y no ordenanza pedirle a nuestra todos es del lo mismo. 78, Pedro. No se le puede pedir a todo lo mismo con un estándar alto, porque así lo que hacemos es condenar a los que tienen menos posibilidades. Hay que tener la capacidad y la habilidad de tratar a todos según
su posibilidad, sus necesidades y su propia realidad, ¿sí? Bueno, entonces yo creo que ahí hay mucho para trabajar y creo que esa es un imperativo del propio interés de un buen gobierno local, digamos, es una carga del gobierno local trabajar ese tema, porque el emprendedor y el empresario tienen que estar preocupados por la cuestión productiva, ya suficientes preocupaciones tiene como para tener que estar preocupado por una cuestión de habilitación que le lleve mucho tiempo. Bueno, así que yo creo que eso hay que modificarlo. Y después hay problemas también financieros que son comunes a todos, los créditos son caros, cuanto más inflación hay, más caros son los créditos. Y bueno, por ahí tenemos que tener claro que el sistema financiero es uno de los sectores de actividad que tiene mayor rentabilidad y que toma menor riesgo. Y no se van a correr de ahí. Entonces, es posible que los gobiernos locales instalen ciertas herramientas que coadyuven al financiamiento de los pequeños, ¿sí? Nosotros en Tandil creamos un sistema de asignaciones no reintegrables para las micro, que son, doy un ejemplo, por ahí alguien que elabora alimentos quiere ir a vender en un establecimiento bien ordenado y le piden un código de barra, y por ahí no tiene la plata para pagarse el código de barra. Entonces, bueno, el municipio le da una asignación no reintegrable con un modelo 85-15, por ejemplo. La persona pone el 15% con el proveedor, que sea proveedor del municipio. Una vez que acredita que hizo eso, el municipio, si es proveedor, le compra ese servicio al proveedor del código de barra, y ese 85 el emprendedor no lo devuelve. Su aporte fue el 15 que buscó. Porque, a ver, no todos los emprendedores pueden pagar un crédito. A veces darle un crédito a un emprendedor es darle un salvavidas de plomo en este país, ¿sí? Si se ajusta, si no es tasa fija. Entonces, para los pequeños eso. Y no dar dinero. Comprarle el servicio o el producto que necesita. Necesita una pequeña máquina para elaborar en su casa, se le compra la máquina. Él pone el 15%. Entonces, está contribuyendo, pero no lo mandamos a la ventanilla del costo financiero que no puede pagar. Y después, como... Diste justo en la tecla porque uno de los recorridas que tuvimos me dijeron, pero pará, porque una de las propuestas, además de la ventanilla única, horizontal y vertical, es esta que vos me hablabas de las asignaciones no reintegrables. Me decía, no, pero no, basta de darle plata a la gente, no, que no le estamos dando plata. Es como bien vos decís, queremos que siga emprendiendo el emprendedor. Al contrario, claro, estamos haciendo girar la rueda. Necesita una máquina para cocinar en una empresa de alimentos. Bueno, y no a cualquier emprendedor, un emprendedor que está registrado y que está funcionando y que está trabajando y generando empleo genuino en Necochea. Por supuesto, entonces, plata no. Él pone el 15% y el municipio va con el 85%, pero le da la máquina, no la plata. Y le hace un seguimiento para que no la venda, ¿sí? Bueno, estoy hablando de eso. En Tandil se deben haber dado, desde que lo creamos en el 2006, no menos de 2.000. Y la gente cumple, porque es una ayuda que no la toma de ninguna ventanilla que hoy tenemos. Otro comentario que quiero hacer, que creo que me parece interesante para la realidad argentina, y que naturalmente Necochea no debe salir de allí, es que el 85% de las micro, pequeñas y medianas empresas son empresas familiares. Uh-huh. Y las empresas familiares tienen problemáticas comunes, de las cuales generalmente el Estado no se ocupa en contribuir a fortalecerlas en la resolución de esas problemáticas. Una de las problemáticas centrales que tiene es cuando la persona que fundó la empresa se pone grande y, bueno, no se quiere retirar, o de golpe desaparece, fallece por cuestiones naturales, y no hay una sucesión pensada, estructurada, ordenada, que funcione. Y es un problema tremendo de las empresas familiares, sobre el que hay que trabajar, porque encima de que tenemos muy bajo número de empresas por cada 1.000 habitantes, como expliqué al principio, si además una que tiene 40 años de consolidada en el mercado local desaparece porque no tuvimos una política de apoyo para ayudarla a transitar ese proceso de sucesión de una generación a la otra, estamos perdiendo una energía y una posibilidad de generación de riqueza tremenda, porque desactivar una empresa puede llevar
poco tiempo, pero generarla, consolidarla y mantenerla en el tiempo y en el mercado lleva mucho tiempo. Entonces, son políticas a las que mucha gente no le presta atención, pero yo creo que hay que prestarle atención. Y como no me quiero estirar más porque me gustaría, si hay preguntas y si vos querés decir algo, ustedes también me parece que merecen una política específica para el sector de turismo, ¿no? Y en Exacto. ese sentido, en línea con lo que hablábamos al principio, bueno, Tandil, a mí me tocó presidir durante 8 años el Instituto Mixto de Turismo con composición público-privada para definir los vectores centrales de lo que era la promoción del destino, ¿sí? Y hasta ese momento Tandil no había tenido un Instituto Mixto de Turismo. Bueno, todavía existe y yo creo que es tremendamente importante definir de modo conjunto y consensuado las acciones de promoción del destino a través de un marco institucional de un instituto mixto que le permita al sector privado expresar su opinión y participar también en la gestión, y más en una ciudad turística como es Necochea. Bueno, yo creo que tiré 3 o 4 ítems que me parece que tienen que integrar una política de desarrollo económico territorial y si te parece, comentamos algunas cuestiones Sí, y si hay preguntas, contestamos las preguntas. mira, un poco sobre eso iban nuestras propuestas con las que esta semana hemos ido, contaba un poco al inicio del vivo, directo se llama ahora, vivo era cuando recién empezábamos con el Instagram, en donde veníamos trabajando o conversando, si se quiere, con emprendedores y comerciantes, esto de la ventanilla única, de manera horizontal, para que puedan habilitar y llevar adelante sus trámites, de manera vertical, para que puedan generar no solo el trámite, la introducción a distintos programas provinciales y nacionales, sino también el seguimiento, estas asignaciones no reintegrables, como bien vos decías, y el tema de las empresas familiares, que no solo por ahí un poquito volviendo a lo que manifestaba, generalmente son empresas familiares que si pueden seguir dentro de la familia, bienvenido sea, y si no también acompañarlas para que siga la empresa más allá de la familia. Nosotros en esta oportunidad visitamos, en esta semana o la semana anterior, visitamos dos empresas importantes en Necochea. Una fue el astillero Banoli, que cambió de dueño, cambió de familia, si se quiere, y conservó el nombre. Tiene otra razón social, pero conservó el nombre, si quiere, de fantasía, como Astillero Banoli, tan reconocido en Necochea. Y por otro lado también fuimos a la Avícola Bruel, que no es Bruel más, es Avícola de Alianza, pero que también terminó una generación y los que venían tal vez se han dedicado a otra cosa y era importante que esas 70.000, 80.000 gallinas siguieran produciendo para Necochea y para la provincia. Y vimos cómo lo pudieron llevar adelante de manera privada, ¿sí? Y hoy seguimos contando en Necochea con el astillero y seguimos contando en Necochea con la avícola. Y eso se dio por suerte. En realidad se dio porque los privados encontraron ese justo precio y siguió funcionando. Pero bueno, creo que es fundamental el acompañamiento del rol del Estado para que sigan produciendo en Necochea. Por otro lado, el tema de turismo, vos bien lo dijiste. Particularmente en Necochea, en una gestión anterior, que fue una gestión radical que estuvo entre el 2013 y el 2011, Pedro, ahora vamos con Ricardo que hizo una pregunta, pero dejo este tema planteado porque tiene que ver con turismo. Se crearon dos entes descentralizados, que fue uno, el ente vial rural y el ente de turismo, el ENTUR. El ENTUR, o sea, principalmente lo que tenían, o el propósito por el que fueron creados, primero por identificar que son los dos grandes polos productivos, y por otro lado, es la cuestión de esta interacción público-privada para poder definir políticas públicas. Lastimosamente, al no estar funcionando en debida forma esa articulación público-privada, lo que hizo esta gestión fue desarticularlo. Con el maquillaje o con el verso de que nos iban a recortar en el gasto público, desmantelaron
llevaron adelante básicamente una ordenanza nueva en donde el Entur no existe más, pasó a ser una Secretaría de Turismo, ese Consejo Consultivo no existió más, la Secretaría de Turismo tampoco existió más y hoy es parte de esta Supersecretaría de Turismo y Desarrollo Productivo, que está a cargo de una persona que puede entender si se quiere, en cuanto a su comercio, en el desarrollo comercial, porque tiene en la faz privada un buen desarrollo, es una empresa conocida, una empresa familiar conocida como es Aguamarina en Necochea, pero que bueno, está sobrecargada, está sobrepasada y hoy no tenemos una visión estratégica para el turismo y no tenemos una visión estratégica para la producción. Particularmente, yo lo decía al inicio de este encuentro, de esta charla, donde tenemos un presupuesto municipal que es de más de 12.000 millones y que cuando lo vas desmenuzando hacia lo que es producción y todo esto de lo que estamos hablando, tenemos menos de 25 millones. Específicamente para los emprendimientos y pyme tenemos 7.848.396 millones. Y con eso queremos atender a nuestro motor de la economía local. Entonces, creo que tenemos que ordenar las prioridades, creo que tenemos que tener una visión estratégica, y cuando todos esos millones y millones de los que te hablo para las economías individuales es mucho, cuando nos vamos a la economía estatal, creo que se podría hacer mucho con un poco de ingenio y con un poco de planificación. Sí, creo que sí. No me quiero olvidar también de la gestión asociada en los parques industriales, porque no dije nada de eso, y es muy importante que haya un consorcio en el parque industrial y que los empresarios privados participen en las decisiones, en fijar los cursos de acción y en ejecutarlo, lo que decidan. Sí, que lo hagan de consumo con el gobierno local, porque eso es muy importante. Yo me acuerdo cuando me tocó ser secretario en Tandil, bueno, hicimos una ordenanza nueva de funcionamiento del área del parque y se creó el consorcio y discutimos artículo por artículo tanto la ordenanza como el estatuto del consorcio, y nos llevó mucho tiempo, pero nos pusimos de acuerdo en todo. Y había una reglamentación que hacía que el municipio para el parque industrial devolviera una parte de la tasa que pagaban esas industrias al consorcio. Pero al estar el dinero dentro del municipio, lo que pasaba era que el que tenía que contratar era el municipio. Entonces, por ejemplo, teníamos que hacer una cuadra de pavimento y llamamos la licitación desde el municipio. Se cartelizaban los proveedores y nunca valía menos de lo que el cártel de la oferta establecía. Entonces te quedabas encerrado entre o no hacerla o pagar lo que no valía, ¿sí? Bien, ¿qué hicimos? Cuando tuvo personería jurídica el consorcio, presidido por los privados pero integrado por el municipio, le pudimos empezar a enviar subsidios al consorcio y que fuera el propio consorcio el que negociara con los privados la provisión de los servicios y de las obras. Entonces, ¿sabés qué termina pasando? Que el privado le dice al que va a hacer la obra, bueno, ustedes no se cartelicen, porque nosotros sabemos perfectamente lo que cuesta a nosotros nos van a hacer como el municipio, porque nosotros la plata la tenemos y se la vamos a pagar y no nos van a hacer esa oferta tan cara porque no se la vamos a tomar. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Es mucho más rápido la ejecución y se evita la cartelización y la plata es la misma. Entonces, finalmente se hace la cuadra de pavimento y el razonamiento mío era, muchos políticos tradicionales creen que enviándole ese dinero público que estaba establecido por ordenanza al consorcio presidido por los privados perdían poder. Y yo pienso que es al revés, porque cuanto mejor funciona el parque y más cosas se hacen, ¿qué tiene para perder un gobierno que está gobernando para todo y ve que su parque industrial crece? Entonces, a veces... Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Bueno, es un poco el reclamo que nos hacían, perdona, es un poco el reclamo que nos hacían los productores, los chacareros, cuando ahora se encontraron con que les afectaron la tasa
en el ente vial rural, que no es más rural, ahora se pasó a llamar ente vial, y se encuentran con esto, ¿viste? Que ellos tenían pleno conocimiento de lo que necesitaban y quería el sector, y no dejaban que nadie los pasara por arriba porque precisamente estaban en pleno conocimiento de lo que salía, lo que no valía determinado servicio, y lo llevaban adelante. Ahí, un poco para contestarle, y agradeciendo obviamente que está siempre tan activo, Richard nos dice, consulto, no se debería regular puso habitaciones, pero entiendo que es habilitaciones, de comercio tan reiterados del mismo rubro en tan cortas distancias. Bueno, sí, eso está legislado, generalmente muchos salen por excepción y esa es la gran problemática. Creo que ahí lo que falta, Richard, es lo que veníamos hablando, de la falta de planificación, de la falta de un orden, de la falta de una ley pareja para todos, y sobre eso habría que trabajarlo. No sé qué experiencias tienen ustedes en Tandil, pero bueno, eso es una realidad. Hay algunos antecedentes con las farmacias, por ejemplo, con una regulación provincial. Pero bueno, ahí, como ustedes saben, los derechos que establecen los marcos constitucionales hay que respetarlos. Entonces hay que tener cuidado con el tema de la libertad de comercio, y yo creo que se puede hacer una regulación, pero sobre todo indicativa, y por eso es tan importante la planificación estratégica. Porque si en un proceso de planificación estratégica identificamos todos los comercios con los rubros y con toda la información y la proyectamos en un GIS sobre el territorio, vamos a tener dónde están concentrados, dónde hay sobreoferta. Entonces cuando la persona viene, se le puede decir, con esa información construida, con un proceso de planificación, mira, si abrís en ese lugar, vas a tener 10 de competencia. Exacto. Te conviene abrir en este otro, que no hay casi la oferta de lo que vos querés instalar, y probablemente vas a tener más posibilidades. Es decir, yo creo la demanda es la misma y tenés menos oferta. Creo que una planificación indicativa fundada en la información territorial es sumamente interesante. Y bueno, se podría hacer una regulación siempre tratando de respetar el principio constitucional de libertad de comercio. Se podría considerar. Hay que sentarse y ver cada realidad, ¿sí? Exactamente. Sí, bueno, mira, Pedro, creo que para ir cerrando, porque ya llevamos 50 minutos de esta charla, obviamente, bueno, ya nos hemos quedado hablando más de una vez y casi que no termina la charla, pero es importante porque siempre tenés algo nuevo para aportar, y la realidad es que habiendo pasado por Tandil, obviamente sos de Rauch y has asesorado muchísimos municipios, pero en el caso particular de Tandil, nosotros, los necochenses, tenemos una deuda pendiente de que en algún momento teníamos la misma población o la misma potencialidad, pero en un momento dado Tandil despegó, se ordenó de manera público-privada y pasaron las administraciones, los colores políticos distintos. Bueno, ahora nos encontramos que de un tiempo a la fecha es Lungui, pero en algún momento hubo una anterior y sin embargo había, con algunas diferencias, obviamente, uno se hace eco porque lo toca subjetivamente y sabe de la honestidad intelectual de Miguel y de la austeridad y la capacidad de gestión que tiene, pero la realidad es que hoy creo que hay una planificación y algunas pautas que no creo que nadie se anime a tocar, venga el color político que venga en Tandil, y eso es lo que al menos esperamos algunos necochenses, y que tenemos esa intención de poder planificar, de poder llegar a un consenso y dejar de padecer algunas cuestiones, algunos errores estructurales que tenemos. Hace años que nosotros venimos padeciendo
sistemas deficientes de agua potable, de cloacas, de un basural a cielo abierto, una falta de frentes, de una plata de tratamiento de frentes cloacales que nunca se terminan de gestionar a causa de malas decisiones. Así que un Sí, poco agradecerte ahí, Ale Sadove, me estaba escribiendo y dice gracias por traer temas tan importantes. Le van a hacer decirle, bueno, no, gracias a vos, Ale, siempre también tan participativo. Un saludo grande a Darío. sí, yo para finalizar quiero decir algo. La, la construcción de los territorios locales dinámicos y virtuosos no la va a hacer nadie que no sea de ese territorio. No lo va a resolver la política nacional y provincial. Hay que empoderarse los ciudadanos, organizarse, buscar espacios de acuerdo y definir vectores de desarrollo comunes y consensuados en los espacios de participación. Pero la obligación de generar los espacios de participación es del sector público. Por eso es muy importante que alguien que ocupa tu lugar lo plantee. Eso primero. Y último, no hay que olvidarse de la economía del conocimiento, que en este momento está atravesando de modo transversal todas las actividades productivas de nuestra forma de organización. Entonces creo que sería sumamente importante e innovador que plantearas un anteproyecto de ordenanza de fomento de la economía del conocimiento, que es mucho más que el soft, porque incluye la biotecnología, la bioinformática, la genética. Si lees la ley nacional vas a ver que dentro de la economía del conocimiento entran muchísimos rubros, y plantear ahí también un concepto de estabilidad fiscal, dándole señales en el sentido de que a todos los que inviertan en ese sector les va a ser respetada la alícuota de los tributos locales que tengan que aportar durante 10 años, que es lo que hacen los países desarrollados. Y esto también se puede hacer con algunos sectores que se consideren estratégicos o mayoritarios que ya existan, aunque no tengan el valor disruptivo que está teniendo la economía del conocimiento. Nosotros eso lo hicimos en Tandil y creo que hay que hacerlo, porque darle ese mensaje de estabilidad sobre la alícuota de los tributos a los sectores productivos, ellos saben que ese porcentaje no va a subir en un determinado plazo, y por lo menos a escala local, y entonces se pueden dedicar a trabajar en lo que tienen que trabajar y no andar mirando a ver cuánto le aumenta el costo público por los tributos. Así que bueno, para mí un placer participar con todos ustedes, y la pasión de transformar la realidad de los territorios locales creo que es lo que nos tiene que mover, porque muchas veces las políticas públicas nacionales y provinciales los decide gente a las que la Argentina se les termina a 10 cuadras del obelisco. Y los que hemos nacido en el interior sabemos que se necesitan definir políticas por parte de la gente que conoce los sistemas productivos reales de los territorios locales. Mirá, primero agradecerte la construcción de nueva ciudadanía, la construcción de abajo para arriba y no de arriba hacia abajo, como bien manifestás vos, es a los que aspiramos desde Necochea y bueno, desde este espacio que me toca hoy encabezar y liderar. Para finalizar, creo que esto de lo que venías hablando, una planificación estratégica con la incorporación de nuevas tecnologías, que eso involucra obviamente la economía del conocimiento, ¿sí? No está ajeno. La generación de nuevos consensos, la generación de una participación ciudadana a la cual no hay que temerle, al contrario, hay que apostar. Y bueno, ahí justo también veía un comentario de una compañera de escuela, de Florencia Virgé, que hablaba también que una gran falla de Necochea es la problemática del hábitat. Justo hoy empezamos a hablar sobre
el acompañamiento a las MIPYMES. Pero quede tranquila, Flor, que vamos a terminar la campaña presentando todas nuestras propuestas y nuestros proyectos. Fíjate en www.damianunivaso.ar que también tenemos propuestas para Hábitat. Creemos que Necochea también tiene un gran déficit en hábitat y en medio ambiente también a la par. Así que... Permitime hacerle un comentario a Alan Tarruelo, que dice, innovación, necesitamos ir hacia la modernidad. En Tandil hicimos una ordenanza de fomento de la innovación y creamos un banco de proyectos innovadores y creamos un premio municipal a la innovación. Después se sumaron otros actores y al hacer eso, que no es muy caro y es fácil de hacer, se pueden identificar al abrir los concursos todos los proyectos innovadores y las propuestas que estén generándose en el territorio y también generarle un marco de fomento y también de estabilidad fiscal. Así que, Alan, se puede hacer. Y para terminar, porque también veo ahí un bracito de Cintia Bol, que es de Juan N. Fernández, y ayer vinimos de La Dulce, son todas localidades del interior. Esta planificación territorial que siempre tuviste vos, de la visión integral del territorio, me acuerdo en algún momento de haberte cruzado y cuando todos estábamos preocupados por lo que estaba pasando en el puerto de Necochea, vos me abriste la cabeza y me dijiste, yo estoy llevando adelante un puerto seco en Vela. Vela es una localidad del interior de Tandil y lo que me estabas dando a entender es, ustedes síganse peleando con todas esas, digamos, problemáticas que tienen en cuanto a la falta de sanidad en relaciones en el puerto y demás, que yo también tengo pensado para el interior de mi distrito un desarrollo productivo, un desarrollo territorial. Eso es muy interesante y bueno, también es un poco lo que pretendemos desde Necochea, ¿sí? Pensar a Necochea como el distrito, pensar a Necochea que incluya a Clarás, a Juan N. Fernández, a Juan N. Fernández, a Energía, a La Dulce, a Santa Marina, a Quequén y obviamente a la ciudad de Necochea. Claramente, por eso nosotros hablamos de territorio y no hablamos de ciudad, porque el territorio es todo el territorio del partido, incluye todo el sector agropecuario. Es muy importante que los políticos tengan claro esto, porque mucha gente habla de ciudad, porque toma conceptos europeos, donde hay mucha ciudad y por ahí poco espacio rural, acá al revés. Entonces nosotros hablamos de territorios dinámicos, incluye la ciudad, todos los pequeños lugares y todo el sector agropecuario. Muy bien, Pedro. Muchísimas gracias y cierro diciendo, hoy tenemos un presupuesto de más de 12 millones, de 12.000 millones en Necochea y para producción, que son el motor de la economía local, las micro, pequeñas y medianas empresas, solo destina la gestión actual, no llega a 25 millones. Así que con eso, para que tengan esa comparación, los saludo y les aseguro que desde este espacio, a partir del 10 de diciembre, el motor de la economía local va a empezar a resurgir y esa dinámica va a empezar a derramar de una buena vez por todas. Bueno, muchas gracias a ustedes. Gracias, Pedro. Chao. Y gracias a los que estaban escuchando.